la hora de ser creativos. Que a muchos estudiantes nos pasa que no queremos opinar en clase por el hecho de que otros puedan decir qué tonta es nuestra pregunta o porque el profesor se pueda molestar y crea que no le estamos prestando atención. También porque creemos que ya deberíamos entender eso, que la pregunta es demasiado tonta, que ya deberían saber esos temas e infinidad de excusas. Porque sí, realmente esto pasa a ser una excusa que nos puede afectar en nuestro desempeño académico. Por eso decidí abarcar este tema, porque es algo que normalmente no hablamos, que normalmente no expresamos, pero está ahí, y es la falta de empatía a la hora de la comunicación. Para este método usé el Design Thinking, que busca resolver problemas poniendo en el centro las personas. Y las etapas son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Te cuento cómo lo apliqué. Hablé con algunos estudiantes y efectivamente muchos se suelen sentir ignorados o suelen sentir que su palabra no es que no valga, porque sí tiene valor, pero es más el miedo de expresar lo que piensan, porque sienten que pueden ser juzgados. El paso número 2 era justamente definir, y en la definición encontré que el problema era justamente empatizar, no de por sí hablar, no de por sí la seguridad, sino lo que está pasando tras ese problema. No es de por sí el tipo de voz, ni cómo digo, ni la intervención que hago, sino lo que puede pasar en el contexto social, que es justamente no tener empatía con ese estudiante, y muchas veces que los estudiantes tampoco tienen empatía con otros estudiantes. Entonces no se ponen en su lugar y de hecho se niegan a querer participar algunas veces porque ellos mismos creen que eso es tonto, porque lo hacen. Entonces, realmente la definición encontré que era el tema de la empatía. El punto 3 ya sería idear, que de hecho es mi parte favorita de los proyectos, y acá se va a escoger algunas ideas. Las que traía para esta actividad, la primera que me encantaba era el círculo de la palabra, que suena muy común, pero el propósito es inspirarnos de los círculos de fuego que se hacen en las tribus. El segundo sería una dinámica de espejo, donde las personas van a repetir lo que dijo la persona anterior, y esto es como los juegos de teléfono roto, pero en versión empática. Entonces también va a ser para que realmente no solo memoricemos, sino que escuchemos lo que dijo el otro. La tercera sería carteles o frases empáticas, donde nos va a ayudar a tener un recordatorio de temas que son importantes emocionalmente. El cuarto es un minuto de silencio, pero en este caso reflexivo, no únicamente para hacer silencio, sino también con ese propósito de empatía, de escucharnos, de decir algo antes y luego hacer un silencio con las personas que deseen estar en ese momento participando. El quinto sería diario de emociones compartidos, en este caso con la autorización también de las personas que estén dispuestas a participar, y escrito, por lo que va a tener que haber un libro, un cuaderno o algo, no solamente una hoja, sino algo donde se pueda estar llevando este registro. El sexto y último, que serían los juegos de roles, pero no únicamente para exponer, sino para también tener el propósito, valga la redundancia con la palabra, de empatizar. ¿Qué es lo que hace el maestro allá? ¿Qué situaciones se encuentra el maestro? Y nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos ayudar a sobrellevarla y viceversa? Para el punto número 4 tenemos el tema de prototipar, que sería justamente ya escoger algunas ideas. En este caso se debe hacer en equipo. Como yo estoy sola, voy a escogerlas a mi criterio y serían estas. La primera sería el círculo de la palabra. Esto se suele usar en tribus indígenas, en comunidades, donde generalmente hay chamanes o hay personas que tienen su guía, y estas personas hacen como, digamos, círculos de fuego. En este caso sería círculo de palabra, porque no sería muy práctico encender una fogata en mitad del salón en una universidad, pero sí se puede hacer justamente en un círculo o en un ambiente preparado para que cada uno tenga su palabra y se dé cierta cantidad de tiempo para que se exprese. El propósito siempre de todas las actividades va a ser que se escuche, que se proponga entender al otro, que se proponga sacar lo que uno cree, aunque cree que es tonto, y estar más en los zapatos de la otra persona. Segundo sería un cartel de frases empáticas en el aula, y actuaría como un recordatorio, más bien como algo que nos ayude de manera subliminal a estar pendientes de manera inconsciente o de pronto consciente de que las personas se pueden sentir escuchadas. Entonces las frases serían como: te escucho, cómo te sientes, quieres que hablemos más tarde, y ser muy coherente con el tipo de frases que quiere tener el maestro para que le dé la apertura a sus estudiantes. Y la última idea que traía sería el hecho de que a mí me encantaba como un tipo de juego de roles, y es donde los estudiantes van a ser maestros por un tiempo, pero con ciertas condiciones que el maestro considere pertinentes para ejercicio de empatía. Esto no va a ser como tal una exposición donde tú te preparas y debes dar tus discursos, sino que debes actuar como un maestro. Va a ser por un periodo cortito, puede ser incluso con que a algunos estudiantes se les diga
como mira, actúa de esta manera, ser disruptivo y ver la persona que está al frente cómo actúa, pero que todo sea dentro de un ejercicio de aula. No porque se presentó un mal ambiente, sino porque tiene un propósito de ser más empáticos. Para el quinto punto, que sería el testeo, es importante ya haber pasado por un montón de pasos, que en este caso yo no tengo los recursos, pero quería recrearlo yo sola, y sería poder aplicar todo lo que hemos hecho, todo lo que ha pasado. Incluso me parece mucho más valioso hablar en este caso también con maestros y preguntarles por qué no hacen este tipo de actividades. Yo en toda la carrera únicamente he tenido una actividad de empatía, digámoslo así, y fue una meditación y fue una apertura donde no únicamente se vio el rol de enseñanza, sino también el rol de seres humanos que estamos nerviosos por un examen y tuvimos un tipo de ayuda. Así que es lo más cercano que he tenido hasta el momento que recuerde, y sería muy interesante hablar con los maestros y también proponerles este tipo de actividad. Y comunicar con empatía no es solamente con palabras, sino desde lo humano. De hecho, si no empieza en el aula, puede transformarlo porque próximamente muchos ya vamos a salir a ser colegas.